Hola, mis amores, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Les cuento que yo estoy sentada en mi galería esta tarde que está todo soleado, me da el sol en la cara. ¡Qué divino! Son días preciosos, ¿verdad? Bueno, saben quién les habla, ¿no? Cruz, simplemente Cruz. Y este mes vamos a hablar de los niños, Pero voy a empezar a contarles la niña que yo fui, la niña que fui. Sí, la niña que fui. Mi historia, sí, mi historia de cuando yo era niña. Y voy a contarles, quizás voy a empezar por algo muy triste. Y habré tenido 3 años. Y bueno, los papás tienen sus cosas, ¿no? Papá, mamá. Mamá en esa época era más de la casa, más de estar en casa, cocinando, haciendo cosas. Y por ahí haciendo trabajitos en la casa. Y esa niña, que era yo, jugaba un poco. Jugaba en el patio, jugaba en algún rincón que tenía donde vivíamos. Porque alquilábamos ahí, ¿saben? Y hay una cosa muy cierta, no estaba aquí en la Argentina, estaba en Bolivia. Porque en esos años de que nací hasta los 3, 4 años he estado en Bolivia. Pero habré tenido 3 años cuando un día, la pucha que me pasó. De pronto sentí la cara que se me hinchó de una manera muy triste, muy fea, porque había sentido un golpe. Y por ahí esos eran los papás de antes, ¿no? Los papás que no les importaba. Hoy los niños tenemos derechos. En aquella época no había derechos que valga. Entonces, esa niña solo tenía que llorar. Y llorar por dentro y por fuera porque le caían mucho las lágrimas. Tenía solo 3 años. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, después fue pasando los años, fue pasando los momentos y después ya nos vinimos a la Argentina, estuvimos en Buenos Aires. Allí mi niñez fue hermosa. ¿Por qué? Porque mi niñez se contaba con esperar el domingo con ansias, porque mamá trabajaba y me llevaba al parque, a disfrutar del parque. Estaba la calecita, estaba el martillo, pero el martillo lo veía muy de vez en cuando, lo veía yo así de lejos. Estaba la vuelta al mundo, que hasta hoy en algún parque está, ¿verdad? La vuelta al mundo. Una rueda tan grande que parecía que uno llegaba al cielo, porque era tan chiquita que uno veía y decía, voy a llegar al cielo. Qué tonto, ¿verdad? No, pero no es tonto. Porque cuando uno es niño, a veces considera que va a haber una escalera o algo tan alto y que el cielo está cerca y que va a tocar el cielo con las manos. Sí. Y esa inocencia que teníamos antes era algo muy grande, muy hermoso,
porque recordarlo hoy me emociona, porque había una inocencia impresionantemente grande. Había cosas, se jugaba a las bolitas y uno veía que había niños en algún lugar que jugaban a las bolitas. Y bueno, después empecé la escuela. Ya fui creciendo de a poquito, de a poquito. Y empecé a ir a la escuela. Y allí jugaban a las bolitas los chicos. Y yo también. Y yo también. Jugaba a la rayuela. Jugaba a las figuritas. Qué lindo, qué lindo. Qué lindas épocas. Esa niña fui yo, que jugaba a las figuritas, jugaba a la rayuela, al elástico, que hoy ni se escucha, creo. Creo que no. Han pasado tantos años. Esa niña fui yo. Con la rayuela, con las figuritas, con las bolitas, con los chicos. O por ahí los observaba y me paraba y ovacionaba a aquel que jugaba y ganaba. Qué lindo, porque nos juntábamos a veces 2 o 3 chicas, 2 otras nenas, 2 o 3 niñas, y los aplaudíamos a aquel que ganaba las bolitas. Y así fue pasando mi vida, mi niñez, en la escuela, aprendiendo a leer y esperando el domingo para ir al parque. Sí, esa fue mi niñez. Esa fui la niña que fui. Y bueno, sí, cuando uno llega a la adolescencia, se termina la niñez. Pero ¿saben una cosa? Yo la conservé. Tenía todavía esa niña que yo era, esa niña que jugaba el carnaval. ¡Ah! ¡Qué cosa hermosa! Las bombuchas, el agua. Y salir a la puerta y mojar, pero con amor. Porque los mojábamos a los chicos con amor, porque no les hacíamos daño, ni los chicos nos hacían daño a nosotros. Un baldazo de agua, una bombucha, eran duras, pero no importaba, porque la verdad rebotaba en el cuerpo y se caía al suelo ¡pah! Y explotaba. Los carnavales, qué lindo, los carnavales, ¿verdad? Sí, aquellos que ya no vuelven a veces, pero considero que depende de uno. Esa niña fui yo, esperando el domingo para ir al parque y jugar a la calecita o ir a la plaza, dependiendo de dónde vivía, ¿no? Porque siempre alquilábamos hasta que, bueno, mi mamá compró un terreno e hicimos la casa. Y esa niña a veces se iba a la plaza, con mamá, por supuesto, y jugaba en los juegos que había, en el tobogán, en el columpio. ¡Ay, qué hermoso! ¿Saben una cosa? Hace 2 años atrás, van a ser 2 años atrás, porque el domingo casualmente van a ser 2 años atrás, que yo me saqué esa foto, que está en abajo del video. Sí, recordé mi niña que fui en esa hamaca, recordé mi niña que fui, porque me amaqué un rato. Y algunas veces, cuando encuentro una hamaca, vuelve el recuerdo de aquella niña que fui. Qué lindo. Las hamacas, el tobogán,
El sub y baja. Había que encontrar a alguien con quien jugar el sub y baja, ¿no? En algunas plazas están. Y bueno, hoy día, claro que sí. Todavía juegan algunos chicos ahí. Qué hermoso. Esa niña fui yo. Esa niña que se divertía, que reía, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que pasaban en casa. Porque todos pasamos pequeñas cosas, pequeñas y grandes cosas, ¿no? ¿Qué les parece? Y sí, es la verdad. Esa niña fui yo. Esa niña que soñaba ser grande, ¿eh? Y que soñaba tantas cosas, pero ya quedó en el pasado, porque después empecé a tener otros sueños grandes, más grandes. Pero tuve un papá del corazón que siempre me quiso. Aquel papá que me hizo recordar este momento cuando tenía 3 años era el biológico. Por eso es poco para hablar de él. Esa niña que fui tuvo tristezas, tuvo amarguras, pero también tuvo alegrías, porque la vida la regaló un papá del corazón y que muchas veces me sentí cuidada, me sentí protegida por este papá del corazón. Esa niña fui yo. Sí, esa niña que era poco, pero disfruté. Disfruté el momento de ir al parque, de ir a la plaza, de reír, de jugar mucho, de lograr. ¿Qué sé yo lo que quería lograr? Soñaba con cosas quizás hermosas, no lo sé. Pero esa niña fui yo. Me reía, cantaba. A veces cantaba en silencio, ¿saben? Porque por ahí me decían, oh, ¿te podés callar? Ay, ¿podés no hacer esto? Y bueno, esas eran las mamás de antes. Esas mamás de antes, por ahí, no nos dejaban hacer cosas. Pero no importaba, porque era feliz. Esa niña que fui feliz. Sí, sí, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Sí, esa niña fui yo. Y otra cosa, estoy hablando y recordé, tenía 7 años. Sí, esa niña a los 7 años descubrió que los Reyes Magos no existían. O sí, existían, pero era papá o era mamá, ¿no? Y trabajaban duro y por ahí le compraban algo. Y yo que recuerdo que estaba en Buenos Aires y estábamos viviendo en un hospedaje. ¿Y qué pasó? Ahí todos los que alquilaban habitaciones y que estaban por mes porque eran gente que viajaban y que iban y venían, mucha gente me quería mucho. Porque en realidad en ese hospedaje era la única niña. Sí, la única niña. Y un día me dijeron, ¿le escribiste una cartita a los Reyes Magos para que te traigan algo? No, le dije. No, porque no sé si me van a traer. Porque yo estoy lejos de donde yo vivía. Así le contesté. Y bueno, pero me dijo uno de ellos, uno de los que vivían ahí, me dice, escribile una cartita, ¿qué querés pedirle a los Reyes Magos? Y yo te lo llevo al correo.
Qué inocencia, ¿verdad? Qué inocencia. Pero descubrí ahí. Sí, este señor fue, abrió la carta, me compró lo que yo pedí. Y siempre pasaba por alguna de las habitaciones porque me llevaban a comprarme una factura, me daban un caramelo, qué sé yo, todas las cosas que me daban, ¿no? Y, y un día se cayó, creo que mi caramelo. Estaba justo cerca de la cama y se cayó. Y le digo, fui a levantarlo y estaba justo la colcha, no tapaba para abajo. Entonces agarré y ¿qué pasó? Descubrí la caja de la muñeca. Y bueno, cuando llegó no dije nada, no dije absolutamente nada, porque podía ser para otra persona. Entonces yo la había visto. Y cuando vinieron los Reyes Magos, allá estaba la muñeca. Y allí descubrí quién eran los Reyes Magos. Esa es la niña que fui. Siempre mi mamá me sabía decir que yo era investigadora. Pero qué cosa, ¿eh? Porque todo descubría. Y lo que se me ponía en la cabeza, lo descubría. ¿Qué va a ser? Amigos, amigas, esta es la cruz, esa fue la cruz, esa fue la niña, esa niña inocente, esa niña que no tenía maldad, esa niña que se crió así, que con el tiempo, con yendo y viniendo, y que logré muchas cosas lindas en la vida. Pero esa niña fue tan niña y tan inocente que cuando descubrió que los Reyes Magos eran mamá o papá o alguien que le quería regalar algo a uno, se hizo un poquito grande. ¿Qué va a ser en pensamientos, no? Amigos, amigas. ¿Y tu niña? ¿Dónde quedó? ¿Recordás tu niña? Dale, recordalo con un comentario. Decime, si tu niña que fuiste fue hermosa para vos. Para mí sí, porque los juegos me encantaron siempre, las hamacas me encantaron, y así fue mi vida, esa fue mi niñez, eso fui yo. Bueno, mis amigos, les voy a decir algo. Este mes es el mes de los niños, entonces todo el mes, o sea, todos los domingos vamos a hablar un poco de los niños. Sí, de los niños. Hay mucho por hablar de los niños. Entonces, este mes hay que hablar de los niños. Los quiero mucho. Suscríbanse. Toquen la campanita y el pulgarcito para arriba. ¿Sí? Así me ayudan y yo los ayudo a ustedes. Con mis historias, con mis experiencias, con todo lo que tengo o con todo lo que puedo dar. ¿Sí? Así soy yo. Esa soy yo. Cruz, simplemente Cruz. Qué lindo, ¿verdad? Suscríbanse, amigos. Y cuéntenme en algún momentito, algún comentario. Háganme un comentario y díganme cómo fueron cuando fueron niños. ¿Cuáles son sus recuerdos? ¿Sí? Suscríbanse, toquen la campanita y el pulgarcito para arriba. Me ayudan a mí y ayudan a muchos. Y este mes de los niños podemos ayudar a muchos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana. Los quiero mucho, 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 mucho. Y vuelvo a repetirles, suscríbanse, toquen la campanita y un pulgarcito para arriba. Que Dios me los bendiga. La verdad, en este audio, en este video, me han hecho emocionar. Hablar de mi niñez, me han hecho emocionar. Con tristezas, pero con alegrías también. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho y la vida es así, ¿no? Esa es la niña que fui. Esa es Cruz, simplemente Cruz, la niña que fui. Chau, chau, hasta la próxima.